Hola, en este nuevo vídeo de la serie de reviews de libros de ingeniería informática he elegido el libro Writing Effective Use Cases de Alistair Cockburn. Este libro fue publicado en el año 2000 y este libro pretende explicar cómo definir y estructurar casos de uso de manera efectiva para definir o describir sistemas informáticos desde el punto de vista del usuario. Alistair Cockburn es un ingeniero de software especializado en metodologías de desarrollo y es una persona influyente en el sector de software moderno, de desarrollo de software moderno, puesto que a principios de los 2000-2001 participó en el manifiesto Agile Software Development, entre los cuales había autores como Ken Beck, Martin Fowler, John Kerr, Robert C. Martin, entre otros. Alistair defendía que había que reducir la burocracia en el proceso de desarrollo y había que mejorar la comunicación, hacer una comunicación más efectiva entre los diferentes actores que participan en el desarrollo de un proyecto, poniendo el foco siempre en el usuario final para entender qué es lo que realmente necesita el usuario final. En este sentido, él interpreta o concibe el desarrollo de software como una actividad humana en el que hay que priorizar el proceso de colaboración. El proceso de colaboración, el proceso de comunicación y dejar en un segundo plano la parte más tecnológica. El concepto de use case apareció en los años 80 y lo definió Ivar Jacobson y lo definía como una forma de describir el comportamiento de un sistema informático desde el punto de vista del usuario y de los objetivos de negocio, en ningún caso desde una perspectiva tecnológica. Posteriormente, en los años 90, Ivar Jacobson, junto con dos personas más, definieron el lenguaje unificado de modelado, que definía de forma formal cómo debía describirse un caso de uso, mediante diagramas, actores y relaciones entre actores y diferentes casos de uso. Sin embargo, Alistair Cockburn criticó el uso excesivo de diagramas, documentación y burocracia que proponía el lenguaje unificado de modelado. Él considera que el valor real recae en la narrativa, en conocer los objetivos y en conocer el comportamiento del usuario con el sistema para conseguir estos objetivos. De esta forma, su definición de use case en su libro recae en cómo describir este diálogo de forma efectiva, el diálogo del usuario con el sistema con el fin de conseguir los objetivos del usuario. Una vez hecha esta introducción, uno puede preguntarse por qué a día de hoy, con la industria dominada principalmente por el modelo Scrum o de metodologías ágiles, basada en user stories en lugar de use cases, ¿qué sentido tiene leer este libro? Pues ciertamente en el caso de modelo startup, los modelos iterativos de desarrollo, pues tienen otro paradigma, funcionan de otra forma distinta. Ellos tienen una idea, quieren validar una idea, quieren desarrollar un producto y ver si este producto encaja en el mercado. Tienen un presupuesto inicial y queman rápidamente este dinero para conseguir llegar en línea recta, ¿vale? Evitando burocracia, especificaciones, en línea recta para crear un delivery, un shipment, hacer una primera versión, ponerla en el mercado, evaluarla y escuchar al usuario final, ver si le ha gustado o no le ha gustado, qué es lo que le falta, qué es lo que le sirve, qué es lo que no le sirve y reiterar. Es un modelo iterativo, dinámico y cambiante. Pero aún así sigue existiendo y en gran medida el modelo tradicional enterprise de pequeña y mediana empresa. Y en este sentido sigue siendo vital, importante, el redactar use cases para evitar malentendidos con el cliente. Esto, redactar una use case, redactar una documentación, hacer la toma de requerimientos es importante para saber la magnitud del proyecto, para ver si las funcionalidades que tú tienes que desarrollar están dentro del scope, ¿vale? Dentro de la magnitud total del proyecto, si están dentro del presupuesto, si el presupuesto que tiene el cliente pues se ajusta a lo que tú a tu especificación y evitar así, pues, lo que he dicho, futuros malentendidos y que el proyecto finalice de forma feliz para todos.
En este caso, este libro ayuda a redactar estas especificaciones, esta toma de requerimientos, precisamente para el buen fin de los proyectos. Por poner un ejemplo real, práctico, de la importancia de redactar unos buenos use cases con unos requerimientos, recuerdo yo hace unos 15 años, más de 15 años, a finales de los 2000, 2009, 2008, tuvimos un cliente en una empresa donde trabajaba, un cliente pues, que quería una aplicación móvil para, no recuerdo bien para qué tenía que ser, pero creo que era para que los usuarios pudieran encontrar empresas a su alrededor, ¿vale? Había geolocalización y el usuario podía de alguna forma descubrir establecimientos y establecer algún tipo de comunicación con el establecimiento. Los 2 folios que le enviamos al cliente, que redactamos con el cliente, que se asignó en el contrato, ponía, entre otras cosas, que tenía que haber una gestión de usuarios. Esto se estaba escrito en una sola línea o 2 líneas, recuerdo. La plataforma, el sistema debe ofrecer un sistema de gestión de usuarios. Bien, esto es una frase muy pobre, extremadamente pobre, una narrativa minimalista, y esto nos ocasionó un problema a posteriori muy grande. ¿Qué se entiende por gestión de usuarios? Bueno, depende. Depende de lo que entienda el cliente y depende de lo que entienda nosotros como desarrolladores. Nosotros entendimos que la gestión de usuarios era que un usuario podía darse de alta desde la aplicación web, desde la aplicación móvil, podía cambiar su contraseña, podía cambiar su nombre, podía establecer una configuración propia mínima y con mucho nosotros dábamos la opción, una administración, para que el cliente pudiera añadir nuevos clientes o eliminar clientes, poca cosa más. El cliente final, el que nos pagó, tenía una visión totalmente diferente, una perspectiva, unas expectativas muy diferentes. Él quería pues, poder listar los usuarios, vincular a empresas con el usuario, qué empresas podía haber, un sistema de permisos, ¿no? que podía haber, que no podía haber, evidentemente cambiar la contraseña, cambiarle el nombre, habilitarlo o deshabilitarlo. Entonces, la frase implementar un sistema de gestión de usuarios pues es una frase muy pobre. ¿Vale? Entonces, aquí faltó conocer el scope, ¿vale? Entendernos mejor con el cliente, qué es lo que él espera y qué es lo que nosotros le podemos ofrecer en base a lo que él está dispuesto a pagar. Los ingenieros de software ya sabemos que programar es relativamente rápido. Puede durar un tiempo, 1 mes, 2 meses, depende del proyecto, de la magnitud del proyecto, pero programar es la fase más rápida, ¿vale? Es una actividad que la hacemos de forma rápida. Lo que sí que tiene un peso muy importante, incluso más por encima que la fase de desarrollo de programación, es la fase de análisis, la fase de entender el proyecto, entender las necesidades, entender bien el negocio, entender bien la interacción del sistema que vamos a implementar con el usuario. Entonces, este libro no pretende explicarnos esto, no pretende enseñarnos esto ya es obvio, forma parte de nuestro trabajo, sino que se centra principalmente en mejorar nuestra escritura de las especificaciones. El libro es una especie de guía que explica cómo escribir casos de uso de forma clara y útil para comprender lo que realmente necesita el usuario. En este sentido, nos enseña cómo definir objetivos, actores o pasos esenciales para que los equipos más técnicos y los equipos de negocio hablen un mismo idioma. Se trata de un libro muy teórico con diferentes ejemplos de use cases y algunos ejercicios prácticos. Yo lo recomiendo especialmente si trabajas habitualmente en la escritura de documentación, toma de requerimientos o especificaciones en proyectos de desarrollo de software. A medida que he ido leyendo el libro, he ido tomando nota de aquellas partes que me han parecido más interesantes y que explicaré brevemente a continuación. Una cosa que me ha parecido interesante, que está en la introducción, en el capítulo 1 del libro, en que se explica la definición de use case, su utilidad, para qué se utilizan, un poco de introducción, menciona una frase de Steve Adolph, que parece ser un consultor de software, que dice que escribir o describir un caso de uso, un use case, permite descubrir los requerimientos del proyecto, no solo además de documentarlo, ¿no? Es decir, que la actividad del ejercicio de redactar un use case permite obtener los requerimientos por descubrimiento. Otro punto interesante del libro dice que para los diseñadores gráficos,
que desarrollan la parte de interfaz gráfica o user experience, es importante conocer las habilidades de los actores, entendiendo por los actores los usuarios que utilizan el sistema, ¿no? Por tanto, es importante redactar tablas de perfiles de los actores descritos en los use cases, donde se explique el background y las habilidades, las skills de estos actores. En este sentido, el autor pone mucho foco en el hecho de que los use cases no deben entrometerse, no deben ser intrusivos en cuanto a la parte que corresponde a los diseñadores gráficos o de experiencia de usuario. Por tanto, él propone una tabla en la que se explique pues, las habilidades o el background de los actores, y yo añadiría incluso la cultura, la ubicación, la ubicación, el idioma de los actores. Por ejemplo, para mí el color rojo puede tener una interpretación en el contexto del sistema, pero en otro país el color rojo tiene otra interpretación, ¿no? Por tanto, hay que separar lo que es competencia del diseñador gráfico o de experiencia de usuario de lo que es la parte más técnica o la parte de negocio. En el capítulo 5 del libro, el autor nos muestra un ejemplo de use case muy completo para un proyecto imaginario de ejemplo. Y, por ejemplo, como se puede ver en la imagen, empieza por aquí. Este es una plantilla o una ficha de un use case. Continúa por aquí. ¿Vale? Tiene este formato de tabla. Está todo súper detallado. Continúa por aquí. Y termina por aquí. Y leyendo muy por encima, es importante destacar cosas como información, como bueno, el nivel de detalle del use case, la versión del release, ¿vale? Si es un iterativo, pues en qué versión se encuentra este use case, el estatus del use case, si está revisado o no revisado, qué más, el contexto de uso, el actor primario, describe quién es el actor primario, las precondiciones. En este caso dice que el usuario debe verse logueado. El trigger, ¿no? Que es lo que lanza la acción, pues el usuario ha empezado a introducir unos datos. Success Guarantee, pues que es lo que se considera que ha ido bien este caso de uso, con que termina bien. Minimal Guarantee, pues lo mínimo que se garantiza con este use case. Por ejemplo, el Main Success Scenario, que vendría a ser lo que llamamos vulgarmente el Happy Path, ¿no? El camino perfecto, el caso de uso perfecto más simple y que funciona a la primera, ¿no? Y entonces ya se introducen las extensiones. Extensiones es cuando son ramificaciones para casuísticas específicas de este use case. Por ejemplo, aquí pone en caso de que haya un fallo de toma de eléctrico, un fallo eléctrico, de que no hay corriente, durante la introducción de unos datos, ¿no? Pues aquí explica el sistema guarda de forma intermitente, hace un autoguardado, ¿vale? Son ramificaciones que se pueden extender en otras sub-use cases mucho más simplificados. Hay un largo listado detallado de estas extensiones con diferentes casuísticas, edge cases, corner cases, ¿vale? Es extremadamente detallado. Incluso nos indica la frecuencia con lo que pasan las diferentes incidencias, también se documenta, las normas del negocio, enlaces a la interfaz de usuario, links a la interfaz de usuario del use case, quién es el owner, ¿no? Quién es el responsable, quién es el que lleva este use case, los nombres, quiénes lo revisan, quiénes son los reviewers de este use case. Vale, pues este es un ejemplo, muestra algunos ejemplos muy completos de use case. Otro punto interesante del libro, en el apartado 7, del capítulo 7, llamado Action Steps, el autor nos da algunos consejos, algunas guías, unas pautas para describir cómo escribir una secuencia de pasos del usuario para el use case. Por ejemplo, supongamos que queremos redactar un use case para describir cómo el usuario, un usuario va a un cajero automático para sacar dinero. Pues el usuario primero introduce la tarjeta en el lector de tarjetas, luego indica que quiere sacar dinero,
después indica la cantidad y se le devuelve la tarjeta y se le devuelve el dinero que ha marcado, ¿no? Un ejemplo muy rápido. Entonces, aquí un ejemplo que da, un consejo que da es, primero, usar una gramática simple. Vale, obvio, ¿no? El siguiente es, él lo llama show clearly who has the ball. Aquí utiliza la metáfora de la retransmisión de un partido de fútbol. Por ejemplo, si hay diferentes actores involucrados en un use case, ¿vale? El sistema o dos usuarios, pues en todo momento hay que indicar quién tiene el balón, ¿no? Cuando tú defines la secuencia de pasos, tienes que indicar quién es el actor que en este momento está realizando la acción. Esto tiene sentido. Otro consejo, otra pauta es escribir desde la perspectiva right from a bird's eye view, desde la perspectiva de vista de pájaro, ¿vale? Hacer una vista global para que se entienda, se vea la magnitud, ¿no? del use case, todo el escenario. Otro consejo dice show the process moving forward. Dice el proceso tiene que ser rápido, lo tienes que explicar sin dilación, rápido, ¿vale? Move forward. Por ejemplo, no entrar en pasos pequeños, ¿vale? No, poner la tarjeta, luego asegurarse de que la tarjeta está bien introducida, pulsar en la pantalla el botón verde, ¿vale? Todo esto, lo que puedas explicar en un solo paso, mejor que explicarlo en 3 o 4 pasos, ¿vale? Hay que escribir de forma ligera. Vale, dice, otro punto, otro consejo, dice show the actor's intent, not the movement. ¿Va? Es decir, aquí se refiere a la parte de interfaz gráfica. No hay que describir el comportamiento del usuario en cuanto a su interacción con la interfaz gráfica. Tú tienes que describir sus intenciones, no cómo interactúa con la interfaz gráfica. Por ejemplo, lo que decía hace un momento, el usuario introduce la tarjeta y luego pulsa con el botón derecho con los 2 dedos en la pantalla táctil, en el botón que hay encima, en la parte superior derecha. No, esto no hay que explicarlo, porque esto concierne, como he dicho antes, a una parte de interfaz gráfica o user experience, ¿vale? Es una intromisión a las competencias de la gente de interfaz gráfica o experiencia de usuario. Otro apartado que me ha parecido interesante es el capítulo 8 sobre las extensiones. Recordemos que las extensiones son las ramificaciones de un use case, en el cual se detallan los edge cases, corner cases que pueden suceder durante la secuencia de pasos del actor o usuario, ¿no? En este caso dice, es importante hacer un ejercicio de brainstorming de todos los posibles casos de error y sus respectivas alternativas para paliar estos casos de error, ¿no? Por ejemplo, cuando un usuario introduce la contraseña mal más de una vez. Bueno, pues aquí quizás hay que tomar alguna decisión, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, aquí comenta algún ejemplo, cuando se espera que el usuario, el actor, tome una decisión y no la hace, pues se queda, no hace nada, igual se va, ¿no? Abandona el sistema. ¿Qué hacer en este caso, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un fallo interno, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Que marche la luz, que se quede el sistema sin espacio al disco, no hay memoria, se cuelga el sistema interno. Entonces, ¿qué hacer en este caso? ¿Vale? ¿Qué se le enseña al usuario? ¿Qué se le dice al usuario? ¿Qué tiene que hacer el usuario? Entonces, todas estas partes de aquí que se aprenden con la experiencia. Entonces, detectar estos corner cases es una cuestión de experiencia y con los años vas adquiriendo, aprendiendo qué es lo que puede pasar y qué es lo que tienes que hacer para paliar estos escenarios. Finalmente, para no alargar más el vídeo y para terminar, comentar una parte también interesante es la de redactar o escribir use cases de aplicaciones tipo CRUD. En este sentido, el autor comenta que cada operación de crear, obtener, actualizar o eliminar, etcétera, etcétera, para cada una de estas acciones se crearía un use case. También en este sentido, el autor comenta que si tenemos diferentes CRUDs muy básicos, de ítems muy básicos, por ejemplo, una aplicación de control de asistencia, ¿no? O control de fichaje de empleados, pues seguramente habrá un CRUD
para gestionar los tipos de absentismo, ¿no? Pues baja por maternidad, accidente laboral, vacaciones o el que sea. Y otro, por ejemplo, un CRUD para el tipo de horario, el tipo de jornada, ¿no? Jornada flexible, jornada intensiva, media jornada, jornada de 8 horas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se realizan CRUDs muy parecidos, muy simples, él aconseja reaprovechar o hacer referencia a CRUDs anteriores, ¿no? Para no alargar la documentación y hacer unos use cases, muchos use cases y muy pesados. Pues bien, esta ha sido una review muy rápida del libro Writing Effective Use Cases de Alistair Cockburn del año 2000-2001. Nada, es un libro que yo recomiendo, sobre todo si estáis dedicados en el sector de desarrollo de software y trabajáis frecuentemente en la redacción de toma de requerimientos, documentación, especificaciones. Y es un libro antiguo, pero no obsoleto y recomendado.